Bienvenidos una semana más a nuestro noticiero semanal de Radio Internacional de Noticias. La policía egipcia interviene para impedir que argumentaron en Nueva York ante la comisión. Como noticias nacionales presentamos Medio centenar de asociaciones pro vida han convocado a facilitar datos precisos al respecto a la... Terminaremos con noticias de la Santa Sede. El Vaticano recoge firmas para defender a no nacidos. De la Conferencia Episcopal Italiana. Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos Isabel Jordán y Johanna Rauer. El canal de HM Televisión estrenará el día 2 de febrero Un primer paso, una lucha por la vida. Comprometidos a través de los medios de comunicación con la propagación de la verdad, los colaboradores de este canal ponen sobre el tapete la cruda realidad del aborto y la necesidad que hay de acudir a Dios para poder eliminar del mundo este acto monstruoso. En el documental se narrará el nacimiento y desarrollo de una de las iniciativas más fructíferas en la lucha por la vida, 40 días por la vida. En este documental, HM presentará una entrevista realizada a uno de los fundadores de la iniciativa 40 días por la vida, David B. Wright, quien reconoce que todo ha sido inspirado y dirigido por Dios. En el 2004, ante tan grave mal, se reunió con otras personas del grupo Provida al que pertenecía y comenzaron a orar para pedir al Señor que les mostrase lo que debían hacer. Los niños mueren, las madres sufren, muéstranos lo que quieres que hagamos. En ese momento surgió la inspiración de rezar durante 40 días las 24 horas frente a clínicas abortivas, sin violencia, sin gritos, solo con la oración y el ayuno. Entendieron que los 4 pilares sobre los que debe asentarse esta iniciativa son la oración y el ayuno, vigilia de oración ante clínicas abortivas y difusión. Este defensor de la vida dejó su trabajo en la industria farmacéutica para dedicar todo su tiempo y esfuerzos en pro de esta misión que Dios mismo les había mostrado. Los efectos de esa campaña son impresionantes. Tan solo en el primer año, en la zona donde se puso en marcha, se redujo el aborto un 28%, y la iniciativa empezó a extenderse por otras ciudades, un total de 800. Posteriormente se implicaron en el desarrollo de 40 días por la vida más de 60 países. 104 centros abortistas han cerrado sus puertas durante el desarrollo de esta campaña y son miles las vidas de niños y madres que se han salvado tanto a nivel humano como espiritual. Numerosos trabajadores en la industria del aborto han experimentado una conversión de corazón, entre los que destaca Abby Johnson, directora de un centro de Planned Parenthood, que al ser testigo de un aborto supervisado por ultrasonidos, vio cómo el niño perdía su vida delante de sus ojos. Se fue a su despacho y dijo: «Señor, ¿a dónde voy? ¿Qué hacer?». Miró por la ventana y vio a la gente rezando a la puerta del abortorio, y el Señor le dijo: «Dirígete a ellos». Y aunque Planned Parenthood presentó una demanda contra ella para que no hablase, se ha transformado en una de las más acérrimas defensoras de la vida del no nacido. Su historia ha quedado plasmada en la película Unplanned, una de las 5 películas más taquilleras en los Estados Unidos de este último periodo. Sin lugar a dudas, la oración y el ayuno han sido los revitalizadores del movimiento Provida, que ve crecer entre sus filas a un gran número de jóvenes que han fundado la asociación Estudiantes por la Vida. David B. Wright no duda al afirmar que en estos tiempos estamos siendo testigos del comienzo del fin del aborto. Comenzaremos con las noticias de interés internacional. Brasil. Obispo lamenta que la Iglesia se curve ante las autoridades civiles. Francia, una joven sin complejos se inquieta con su feminismo provida. México, estreno de la película sobre la Virgen de San Juan de los Lagos. Uruguay, muerte de adolescente por aborto legal. Pasaremos después a las noticias nacionales. Descubren pinturas murales en un cementerio medieval de Valencia. Experto advierte de las consecuencias negativas de la ley CELA. Reanudan las obras de la Sagrada Familia de Barcelona. Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede. Presentan el himno de la Jornada Mundial de la Juventud. San Juan Pablo II fue el primer papa en visitar México. Audiencia general, la oración con las Sagradas Escrituras. Monseñor Adair José Guimaraes, obispo de Formosa, en el estado de Goiás, Brasil, en un vídeo que se difundió por las redes sociales de todo Brasil, lamentó que las medidas tomadas ante la pandemia del COVID-19, obispos y sacerdotes, estén curvando adelante de las autoridades civiles que con medidas arbitrarias vienen contrariando el derecho al culto y la libertad religiosa de los fieles brasileños. Al comentar la situación actual generada por la pandemia de coronavirus, Monseñor Adair señaló que estamos siendo manipulados por tantas incertidumbres, con tantas tonterías que se han hecho en relación a esta plaga, desde el cierre de las iglesias, que fue absurdo y que clama a Dios.
Como es bien sabido, entre las medidas adoptadas con el fin de mantener la distancia social para evitar la propagación del coronavirus, se cerraron iglesias en varios lugares, con la consiguiente suspensión de misas con presencia de los fieles. Al respecto, el obispo manifestó en su pronunciamiento que, aunque las autoridades buscan promover tales medidas, el pueblo no abdicará de su libertad, de su fe. No podemos aceptar que ninguna autoridad venga con esta chapuza de cerrar nuestros templos, cerrar nuestras iglesias, privar a la humanidad de dar a Dios lo que es derecho de Dios, la alabanza, dijo. Continuando con sus palabras, el obispo de Formosa lamentó: «Creo que somos muy débiles, obispos, sacerdotes, inclinándonos ante estos gobernadores y alcaldes. Nunca antes en la historia habíamos tenido esto, y nos inclinamos sin cuestionar». El prelado señaló en el vídeo que se publicó en las redes sociales que otras instituciones, incluidos los bancos, siguen abiertas. Además, la circulación de medios de transporte como los aviones están llenos de gente y ahora quieren cerrar las iglesias. El obispo Adair José fue más enfático y vehemente al explicar sus posiciones sobre las medidas de aislamiento que están practicando los gobernadores. No es aquí, en la iglesia, que está el virus. El virus no está en el altar, en la hostia consagrada. Y nosotros, los cristianos, no somos hijos del miedo, somos hijos del coraje. ¿Y si tenemos que morir por la peste? ¿Vamos a morir en la fe? El obispo de Formosa deploró el hecho de que ni siquiera los enfermos puedan recibir asistencia de la Iglesia. Ahora el sacerdote no puede dar la unción. Recordó entonces: «Un sacerdote nuestro murió de esta plaga sin la unción de los enfermos porque no pudimos dar la unción a los enfermos. Es lamentable que los derechos de Dios estén restringidos». Para concluir su orientación pastoral, el prelado subrayó la actitud correcta de los católicos. Nunca podemos curvarnos delante de los hombres. Estamos llamados, como la Santísima Virgen, a curvarnos ante Cristo. El feminismo hegemónico que ahora mismo domina buena parte de los partidos políticos, la mal llamada cultura y los medios de comunicación, llevan tiempo machacando con un lema: el aborto como derecho de las mujeres. Todo aquel que se sale de este discurso o discrepa de él no solo es excluido del sistema, sino que es acusado de enemigo del sexo femenino. Sin embargo, existe un movimiento de resistencia. Mujeres jóvenes que no se resignan a perder esta batalla cultural y por la vida, y que han decidido plantar cara. Lo hacen además reivindicando el feminismo más clásico que buscaba una igualdad real entre hombre y mujer. En esta batalla, el aborto es un punto fundamental. En Francia está despuntando en estos momentos la figura de una joven de 21 años, estudiante de filosofía, valiente y falta de complejos para defender la mujer y la vida como algo inseparable. Se trata de Aliette Despier y ella misma se define como feminista provida e incluso provoca al sistema yendo con sudaderas con este lema. La semana pasada se celebró en París la Marcha por la Vida, a la que acudieron varias miles de personas a pesar de las restricciones de la pandemia de coronavirus. Precisamente Aliette ha sido en esta edición la portavoz de una marcha más reivindicativa que otros años, pues en el Senado se ha estado debatiendo la ampliación del aborto y la eliminación de la objeción de conciencia para los médicos. La joven, que confiesa que tenía imágenes colgadas del Dr. Jérôme Lejeune en su habitación en Lyon, no duda en confrontar con el feminismo radical, el cual critica y odia a esta joven francesa que echa abajo el andamio en el que se cimienta su ideología. Aliette afirma: «Las femen me dicen, no es así, el feminismo pasa necesariamente por defender el derecho al aborto. Pero cuando miras en el diccionario, ves que se trata del respeto a la mujer y la igualdad entre hombres y mujeres. Cuando la mujer tiene la posibilidad de tener un hijo, su cuerpo se centra alrededor de este. Respetarla significa respetar esta realidad e involucrar a las personas. El embarazo no siempre es fácil, pero nunca es una tragedia». Ella lo tiene claro y asegura que ser feminista es defender los derechos de las mujeres en la sociedad, pero también actuar con libertad y sin ningún tipo de restricción por su sexo. «En esto me siento profundamente feminista. Nos guste o no, la mujer lleva consigo la posibilidad de acoger la vida. Como feminista provida, reclamo este derecho a ser una mujer plena, ya sea en mi hogar, en mi vida profesional o estudiantil». Aliette Despier decidió involucrarse en este activismo provida cuando un día, paseando por la calle, vio a un transeúnte insultando a una mujer embarazada, diciéndole que lo que llevaba dentro era solo un grupo de células. «Ante tanta violencia me di cuenta de que había una verdadera lucha que librar», explica.
Aliette asegura que mujeres que han vivido traumas tras haber abortado se acercan a ella para agradecerle sus intervenciones y su postura valiente de desafío a este feminismo hegemónico. Pero esta joven asegura tener claro que mi generación puede ser la que gane esta pelea. El gobierno está yendo demasiado lejos y habrá una conciencia general. No es necesario creer en Dios para comprender que la muerte de un bebé es horrible. La película Virgen de San Juan, 4 siglos de milagros, que presenta la profunda devoción en México a esta advocación mariana, se estrenará este 2 de febrero y estará a la venta en formatos de DVD y Blu-ray. La película, producida por Francisco Javier Pérez, dirigida por Noé González, presenta la historia de una familia pobre mexicana que atraviesa por momentos difíciles cuando se enteran que su hija pequeña tiene una enfermedad terminal. Los abuelos peregrinan a San Juan de los Lagos para pedir un milagro y en su caminar descubren la fascinante historia de la Virgen de San Juan, que transforma radicalmente su vida familiar. Un testimonio de amor y fe que reúne 4 siglos de milagros. La imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos mide apenas 33 centímetros y fue elaborada en Pátzcuaro, en el estado mexicano de Michoacán, a mediados del siglo XVI. En 1623 se registró el primer milagro atribuido a esta intercesión, cuando una pequeña niña, integrante de una familia de cirqueros, volvió a la vida tras clavarse accidentalmente una daga al realizar una pirueta. Actualmente la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos es el segundo templo más visitado por peregrinos en México, después de la Basílica de la Virgen de Guadalupe en Ciudad de México. Recordamos que la película estará disponible en DVD y Blu-ray desde el 2 de febrero, fecha en que se celebra a la Virgen de la Candelaria y tradicionalmente muchos peregrinan a la Catedral Basílica de San Juan de los Lagos y próximamente también estará disponible a través de plataformas de streaming. No hay aborto seguro, afirmó la ginecóloga obstetra María Lourdes González Bernardi, ante el trágico deceso de una adolescente que se practicó un aborto legal en Uruguay. El 22 de enero, la Red de Acompañamiento Feminista en Aborto, Las Lilas, informó públicamente de la muerte de una adolescente de 14 años de edad que se practicó un aborto en la salud pública en diciembre de 2020. El comunicado relata que la adolescente falleció por septicemia en un hospital público del departamento de 33, después de haber cumplido con el procedimiento que exige la ley a la semana de abortar, ingresó en la emergencia hospitalaria y falleció a las 24 horas, detalló el comunicado. Además, la familia habría notificado la muerte al Comité de Muerte Materna y luego hizo la denuncia al sistema judicial. Al respecto, la ginecóloga obstetra María Lourdes González expresó que no hay aborto seguro, como tantas veces defienden los grupos pro-aborto, porque darle a la mujer madre el fármaco abortivo para que se deshaga de la criatura en su casa conlleva muchos riesgos. El embarazo adolescente es un fracaso de la familia y de la sociedad y un drama si termina en un aborto y una tragedia si muere la madre, afirmó González. ¿No podremos evitar que los adolescentes comiencen la vida sexual activa tan pronto? Y otro punto no menor, ¿dónde está el padre de la criatura abortada? Con frecuencia son hombres 5 o más años mayores, denunció. La doctora González aseguró que las Lilas intentan eliminar desde el comienzo de la ley la objeción de conciencia del equipo de salud. Además, aseguró que los equipos disponibles para los abortos no siguen a la paciente después de entregarle el misoprostol y que en los departamentos hay una enorme mayoría de ginecólogos que son objetores de conciencia. Por otro lado, explicó que los grupos piden al gobierno que asegure una atención oportuna a las mujeres que quieren abortar, en medio de una compleja situación sanitaria debido a la pandemia. Los trabajos de restauración en los arcosolios o estructuras funerarias adosadas al muro del cementerio del conjunto histórico de San Juan del Hospital en Valencia han sacado a la luz las pinturas murales con las que fueron decorados estos huecos en forma de arco y que permanecían ocultas desde el siglo XIV bajo diferentes capas de cal. Las pinturas ahora halladas, consistentes fundamentalmente en estrellas de color rojo y rombos negros con flores, fueron realizadas a principios del siglo XIII en el intradós o superficie interior cóncava del arco, según la restauradora valenciana de patrimonio Mar Sabaté Lerín, encargada de la obra. Estas ilustraciones murales se suman a las descubiertas en las anteriores etapas de rehabilitación en la capilla de San Miguel y en el arcosolio llamado de Fernández Heredia. Al realizar las primeras catas para elaborar el estudio previo,
se descubrieron bajo numerosas capas de cal las primeras estrellas de color rojo, según la restauradora, que resalta la importancia de este descubrimiento, pues los ejemplos de pintura mural góticos en la ciudad de Valencia son tan escasos que el descubrir uno nuevo es motivo de celebración, ha precisado. De este modo, el conjunto hospitalario se sitúa entre los monumentos más numerosos e interesantes restos pictóricos murales de época medieval de la ciudad de Valencia. El conjunto de San Juan del Hospital es la edificación que fundó la Orden del Hospital de San Juan de Jerusalén tras la conquista de la ciudad por el rey Jaime I en 1238. Se levantó sobre unas casas islámicas que el rey donó a la orden. Los sanjuanistas construyeron allí un hospital, una iglesia y un cementerio situado al sur del templo. El cementerio es uno de los pocos ejemplos de cementerio medieval sanjuanista que hay en Europa, pues casi todos acabaron enmascarados o destruidos por las transformaciones urbanas, aunque al principio fue de mayor tamaño, y en él se distribuían los enterramientos en el suelo o en los arcosolios, que son las estructuras funerarias adosadas al muro. El arcosolio es una tipología de enterramiento que se encuentra en algunas tumbas del siglo I en Israel e incluso anteriores. Los primeros arcosolios constaban de un arco abovedado labrado en la roca de las galerías. El cuerpo se colocaba extendido en una cavidad debajo del arco que se cubría con una losa horizontal colocada a la altura de una mesa, donde en ocasiones se utilizaba como altar para celebrar la Eucaristía. Los arcosolios del cementerio de San Juan, al igual que la iglesia, se construyeron siguiendo la orden del Císter. El Císter reivindica la vuelta a los orígenes del monacato, la austeridad y la autenticidad. Por ese motivo, sus construcciones son sobrias y con poca decoración. La nueva Ley de Educación de España, impulsada por el gobierno formado por el Partido Socialista, PSOE y Podemos, coalición del partido de extrema izquierda y comunistas, entró en vigor el pasado 19 de enero en medio de una fuerte polémica por su contenido perjudicial para las familias y la educación católica. El presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CC, Alfonso Aguiló, lamentó que esta ley perjudica a las escuelas concertadas. El gobierno quiere perjudicar a la concertada, en buena parte porque esa escuela es católica, aseguró. Aguiló explicó que las escuelas concertadas son escuelas privadas que reciben una subvención de los gobiernos autonómicos, los gobiernos de las regiones españolas, y que de esa manera resultan gratuitas en su enseñanza obligatoria para las familias. Aproximadamente 2/3 de estas escuelas, que son más o menos el 25% de todas las escuelas del país, son católicas. Entonces, el hecho de hacer una ley que es hostil a esas escuelas concertadas, en cierta manera también es hostil en general para la escuela católica. Alfonso Aguiló explicó que esta ley busca hacer crecer la enseñanza pública para que como resultado las familias tengan menos opciones de escuelas concertadas para elegir. Sin embargo, no es el único elemento negativo de la ley. También se quieren eliminar las escuelas de educación especial, que son escuelas dirigidas especialmente a personas con discapacidad. También se quiere eliminar la ayuda a las escuelas diferenciadas, dificultar la asignatura de religión, que ahora mismo tiene una enseñanza alternativa, y se quiere quitar. Hay diversos frentes en los que esta ley es bastante hostil a la enseñanza privada, advirtió el presidente de la CEC. Otra crítica que se ha realizado a la Ley CELA es la de eliminar la enseñanza de la lengua española o castellano como lengua vehicular de la educación. También está incluida la imposición de la ideología de género, pues el texto de la nueva ley está lleno de referencias. Como muestran algunos ejemplos, en el artículo 13 se añade la frase promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que promueven la igualdad de género. En el artículo 22 se establece que, en la educación secundaria obligatoria, se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado. En este ámbito se incorporará la perspectiva de género. En el artículo 35, sobre las actividades educativas en el bachillerato, se señala que se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado, incorporando la perspectiva de género. Alfonso Aguiló indicó que la ley está empapada de una carga ideológica en cuestiones de género. La Segunda Guerra Mundial puso de relieve los horrores de la manipulación y del adoctrinamiento por parte de los poderes públicos en la educación. Fue después de aquello cuando se vio la importancia de que la educación fuera un espacio muy plural, donde los poderes públicos no tuvieran esa posibilidad de imponer ideologías, porque la ideología aplicada a la educación ha producido enormes destrozos y la historia está ahí para mostrarlo. La Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona reanuda sus obras de construcción con un objetivo claro:
finalizar la Torre de la Virgen María con la colocación de la estrella de 12 puntas antes de que finalice el año 2021. Una vez finalizada, esta torre será la segunda más alta de la basílica, con 238 metros de altura. Según informó el presidente delegado de la Junta Constructora de este monumental edificio sagrado, diseñado por el genial arquitecto catalán Antonio Gaudí, las obras de la torre están muy avanzadas. Únicamente falta la parte final de la torre, aunque se trata de una fase de la construcción delicada. Una vez finalizada la torre, se puede leer en el sitio web de la Archidiócesis de Barcelona. La torre estará compuesta de 3 partes. En primer lugar, y por orden ascendente, se encuentra la corona. Se trata de un elemento hecho de piedra y de 6 metros de altura, que termina con 12 estrellas de forja. Las estrellas rodean la parte inferior del terminal de forma ascendente. A continuación, el fuste o linterna, que corresponde a la parte medial del terminal, tiene 18 metros de altura. Definido por la geometría de hiperboloide, termina en 3 brazos que sostienen la estrella. Toda su superficie exterior es de trencadís, mosaico, de tonos blancos y azules. Finalmente, la estrella es el elemento final de la torre. En cuanto a sus dimensiones, tiene un diámetro de 7,5 metros y un total de 12 puntas. Todas las caras son de vidrio texturado y está iluminada desde dentro. De todos modos, el ritmo de construcción y el cumplimiento de los plazos hasta llegar a la ansiada colocación de la Estrella de María dependerá de la evolución de la pandemia del coronavirus. Si la situación sanitaria empeorara, habrá que volver a paralizar las obras. Los organizadores de la Jornada Mundial de Lisboa 2023 presentaron este miércoles 27 de enero el himno oficial que lleva por título A Pressa no Ar. El himno ha sido seleccionado entre más de 100 propuestas a través de un concurso nacional, seleccionadas por un jurado compuesto de profesionales de la música y las artes. Después fue el Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida quien decidió cuál de esas 100 propuestas sería la ganadora. La letra del himno dice: todos van a oír nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive y no nos deja solos. No dejaremos de amar. Según explicó el comité organizador local, en un comunicado de prensa, la canción inspirada en el lema de la JMJ Lisboa 2023, María se levantó y partió sin demora, se desarrolla en torno al sí de María y a su prisa por reunirse con su prima Isabel, como nos dice el pasaje bíblico. La letra del himno es obra del sacerdote João Paulo Vaz y la música del profesor y músico Pedro Ferreira, ambos de la diócesis de Coimbra. El himno, continúa el comunicado del comité organizador local, fue grabado en 2 versiones, en portugués y en la versión internacional con 5 idiomas: portugués, inglés, español, francés e italiano. Se especifica también que, al cantar este himno, se invita a los jóvenes de todo el mundo a identificarse con María, disponiéndose al servicio, a la misión y a transformar el mundo. La letra evoca también lo que es la fiesta de la JMJ y la alegría que se centra en la relación con Dios. El requisito principal que se exigió a los participantes fue que se inspiraran en el lema de la JMJ 2023, definido por el Papa Francisco, y en los objetivos de la JMJ, entre los que destaca la evangelización. Además, se les pidió inspirarse en la cultura portuguesa. La Jornada Mundial de la Juventud es un encuentro de jóvenes de todo el mundo con el Papa. Fue instituida por San Juan Pablo II en 1985 y desde entonces representa un tiempo de encuentro y de intercambio para millones de personas en todo el mundo. La primera edición tuvo lugar en 1986 en Roma y desde entonces la JMJ ha tenido como sede Buenos Aires en 1987, Santiago de Compostela en 1989, Czestochowa 1991, Denver 1993, Manila en 1995, París 1997, Roma en el 2000, Toronto en el 2002, Colonia en el 2005, Sydney en el 2008, Madrid en el 2011, Río de Janeiro en el 2013, Cracovia en el 2016 y Panamá en el 2019. El 27 de enero hizo 42 años que San Juan Pablo II visitó por primera vez la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, en el marco de su viaje a México, que inició el 26 de enero de 1979, en la primera gira internacional de su pontificado, y que incluyó República Dominicana y Bahamas. Este hecho es recordado en estos días por los millones de fieles mexicanos. Así, el 26 de enero de 1979, el Papa polaco se convirtió en el primer pontífice en la historia de la Iglesia en visitar México.
Millones de personas se reunieron para recibirlo en el aeropuerto y desde que descendió del avión se ganó el corazón del pueblo con su gesto de arrodillarse y besar el suelo. En su primer día, San Juan Pablo II celebró la Santa Misa en la Catedral de la Ciudad de México. En su homilía, el pontífice pidió a los mexicanos permanecer fieles a la Iglesia. De todas las enseñanzas que la Virgen da a sus hijos de México, quizás la más bella e importante es esta lección de fidelidad. Esa fidelidad que el Papa se complace en descubrir y que espera del pueblo mexicano, manifestó. Una de las frases más significativas en este día fue esta. De mi patria se suele decir, Polonia semper fidelis. Yo quiero poder decir también, Mexicum semper fidele, siempre fiel. Al día siguiente, San Juan Pablo II visitó la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y se convirtió en el primer pontífice en hacerlo. Ahí inauguró la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano. Te ofrecemos todo este pueblo de Dios, te ofrecemos la Iglesia de México y todo el continente, te la ofrecemos como propiedad tuya, tú que has entrado tan dentro en los corazones de los fieles a través de la señal de tu presencia, que es tu imagen en el santuario de Guadalupe. Vive como en tu casa en estos corazones, también en el futuro. Sé uno de la casa en nuestras familias, en nuestras parroquias, misiones, diócesis y en todos los pueblos, dijo en esa ocasión el Santo Padre a la Virgen. Uno de los gestos del pueblo mexicano hacia el Papa, y que repitieron durante las siguientes 4 visitas, fue los espejos hacia el cielo. Consistía en que a modo de saludo al pontífice, los fieles colocaran los espejos hacia el cielo y así reflejaban la luz del sol. Los fieles mexicanos repitieron este gesto al mediodía del 27 de abril de 2014, día de la canonización de San Juan Pablo II en el Vaticano. De esta manera lo saludaron hacia el cielo. Más recientemente, siguiendo la línea de su predecesor, el Papa Francisco viajó a México del 12 al 17 de febrero en 2016. El sábado 13 presidió la misa en la Basílica Mariana y rezó frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe. El Papa Francisco dedicó la catequesis de la Audiencia General del miércoles 27 de enero al tema de la oración con las Sagradas Escrituras. El pontífice señaló la necesidad de no interpretar la Biblia de forma subjetiva y de insertarse en la tradición. A través de la oración, la palabra de Dios viene a vivir en nosotros y nosotros vivimos en ella. La palabra inspira buenos propósitos y sostiene la acción. Nos da fuerza y serenidad, y también cuando nos pone en crisis nos da paz. En los días torcidos y confusos, asegura al corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los ataques del maligno. Así la palabra de Dios se hace carne en aquellos que la acogen en la oración. El pontífice recordó que las palabras de la Sagrada Escritura no fueron escritas para quedar aprisionadas en el papel, sino para ser acogidas y germinar en nuestros corazones. Del corazón abierto a Dios de nuestra oración depende la posibilidad de que un texto bíblico se convierta para nosotros en palabra viva de Dios. Y la palabra de Dios, impregnada del Espíritu Santo, cuando se acoge con el corazón abierto, no deja las cosas como estaban antes. Inspira las buenas intenciones y apoya la acción, dándonos fuerza y serenidad, e incluso cuando nos pone en crisis nos da paz, indicó. Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés. Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora aquí, en Radio HM 88.7 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre, la verdad. Gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán y Johanna Rauer. Hasta la próxima semana.